voy a presentar a nuestro querido amigo y compañero Jesús Carrasco. Lo de compañero ya diré por qué, porque de sacerdote no tengo yo nada, pero en fin, compañero sí, de otras brechas. Que yo creo que lo conocen todos ustedes, pues de la parroquia, de la universidad, del Comité de Bioética de San Juan, de muchísimos medios y mundos en los que desarrolla su gran labor profesional, sacerdotal y humana. Jesús Carrasco Martínez nació en Elche, es sacerdote, es licenciado en Filosofía y licenciado en Teología Moral por la Universidad Lateralense de Roma, ha realizado estudios de psicología en el Ateneo Salesiano de Roma y estudios de filosofía de la medicina y la bioética clínica en el Centro de Bioética de la Universidad Católica Sacro Cuore de Roma. Profesor en la actualidad en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Didáctica General y Didáctica Específicas, en donde imparte la asignatura Fundamentos de Moral. Es profesor en el Instituto de Ciencias Religiosas de Alicante, en donde imparte las asignaturas de Teología Moral y Bioética. Ha colaborado como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante en el Practicum Vida y Derecho. Ha participado como profesor en los cursos de la EBES. La EBES es la Escuela Valenciana de Educación para la Salud, y en distintos centros hospitalarios con los temas Cuestiones de bioética al comienzo de la vida, las necesidades espirituales en el enfermo terminal y su familia, y la gestión de los valores en la práctica clínica. Ha impartido conferencias en distintos ámbitos con los temas la bioética, una ciencia al servicio de la dignidad de la persona, y el respeto a la dignidad de la persona en la práctica clínica. En la actualidad colabora como vicario parroquial en la Parroquia Inmaculada de Alicante y es responsable de la Pastoral de la Salud de la Vicaría II. Es capellán del Hospital de San Juan, en donde forma parte del Comité de Bioética Asistencial, ejerciendo la función de secretario. Bien, esto es una pequeñísima parte del currículum de Jesús. Yo lo conocí en el Comité de Bioética Asistencial, soy médico, soy Genoveva Moncho, y estaba de presidenta en el Comité de Bioética Asistencial del Hospital de San Juan, o del departamento. Luego, si a ustedes les parece, podemos explicar lo que es un comité y qué funciones tiene. Ahora vamos a asistir a la conferencia que el señor don Jesús Carrasco nos va a hablar, y desde luego es un hombre preparadísimo en todos los temas de bioética, que es el tema de la conferencia de hoy. ¿Es posible, es la pregunta, ¿es posible una bioética universal? Vamos a escuchar a ver si esto es posible. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a la doctora Genoveva por sus palabras y por su cercanía siempre y su presencia. Me gustaría comenzar esta tarde, en primer lugar, con un recuerdo afectuoso. Muy afectuoso, puesto que la doctora Genoveva ha hecho alusión al Comité de Bioética, porque ayer despedíamos a nuestro presidente, el doctor José Francisco Antón Rodríguez, Joséchu para los amigos, y quiero tener un recuerdo especial también, puesto que vamos a tratar estas cuestiones en las que él era presidente y en las que nos regaló con su amistad. Como decía, agradecido a la doctora Genoveva porque, como ella ha dicho, participo en el Comité de Bioética y comencé con ella, y ella pues tuvo a bien tener confianza en mi persona para asignarme también unas tareas de trabajo en este comité. Pues vamos a la tarea, vamos a hacer esta reflexión que yo he ido confeccionando sobre esta pregunta que nos señalaba la doctora Genoveva, que vamos a tratar evidentemente de cuestiones de bioética.
Lo que me gustaría comentar al principio de esta exposición es que, como en él se anuncia, el título, vamos a hablar de bioética, pero es necesario aclarar que en ningún caso lo hago desde la autoridad de un especialista en este campo. Mi acercamiento a esta ciencia, la bioética, viene desde otra disciplina en la que, si no soy un gran entendido, al menos le he dedicado bastante tiempo de reflexión. Me refiero a la teología y concretamente a la teología moral. Dentro de esta disciplina he dedicado mayor tiempo a las cuestiones que se refieren a la moral de la vida o la ética de la vida, y por lo tanto son cuestiones que versan sobre la vida y sobre el viviente humano, en sus comienzos, en el cuidado de esa vida y en el final. Por otra parte, también, dado mis estudios de filosofía, al principio nos decía la doctora Genoveva que era licenciado en filosofía. Un poquito me falta, un poquito, casi a punto, falta un poquito. Pero sí es cierto que la filosofía es una de las tareas en las que, tanto por los estudios de teología como también por las cuestiones de ética, que sobre todo vamos a ver esta tarde, pues es uno de los elementos que a mí personalmente pues me ha ayudado a trabajar en este campo de la bioética, sobre todo porque la bioética supone eso, ética, comportamiento. Pero hablar de bioética va más allá de tratar las cuestiones sobre el viviente humano. La bioética aborda también cuestiones sobre el trato con los animales y los comportamientos con el medio ambiente, como también las cuestiones referidas a asuntos como pueden ser los alimentos transgénicos, pero en mi caso voy a centrarme de modo especial en el ser humano, y más en concreto en lo que se ha venido en llamar bioética clínica. Todavía en este apartado introductorio quisiera hacer otra observación que ayude a comprender el objeto de mi exposición. En el interrogante que abre esta aportación, ¿una ética universal para la bioética?, se puede advertir la dirección de mi propósito. Me gustaría reflexionar sobre la existencia o no de una ética universal en el discurso bioético actual y, por otro lado, la aportación que a esta cuestión pueda hacerse desde la ética cristiana. Es aquí donde adquiere todo su sentido mi reflexión en este marco de conferencias en las que lo que se pretende es dialogar. Esta segunda propuesta podría parecer, es decir, el que me centre también en la ética cristiana, podría parecer contradictoria. Si mi reflexión parte de una ética cristiana, parece evidente que difícilmente puede ser ya como partida una propuesta de universalidad. Veremos a ver cómo salvamos este aparente problema. Si me lo permiten, abusando de su paciencia, quisiera incluir otra cuestión al principio de este discurso. Decía el filósofo Ortega y Gasset que la mayor virtud de un filósofo es la claridad, a lo que yo añado que esta claridad va a ser difícil si no nace de profundas convicciones. Esto último es lo que me gustaría transmitirle. Algunas convicciones a las que he llegado sobre este problema de ética universal para la bioética, o después de algunas lecturas y una breve experiencia en el terreno de lo práctico, tanto en el Comité de Bioética, a la hora de las deliberaciones, como en mi experiencia pastoral, a la hora de abordar cuestiones concretas referidas al comienzo, al cuidado y al final de la vida. Por otro lado, la cuestión de la claridad se convierte en otro problema. En primer lugar, por mis limitaciones y deficiencias que ustedes podrán comprobar a lo largo de la exposición. Y por otro lado, la consideración de que mis palabras van a ser oídas e interpretadas por ustedes, que amablemente han querido obsequiarnos con su presencia, y entre los cuales se encuentran personas que están familiarizadas con estas cuestiones de la bioética, digo más, no solamente familiarizadas, sino que son excelentes conocedores de este ámbito, y aquellos y aquellas que tienen un conocimiento elemental, o posiblemente hoy comience su interés en este campo. En el diálogo posterior a nuestra intervención, si lo consideran oportuno, intentaremos responder a los diferentes intereses en la medida de nuestras posibilidades.
Por otro lado, soy consciente de los conocimientos y habilidades de muchos de ustedes en cuestiones de ciencias de la salud, en las cuales situaremos en gran parte nuestras reflexiones y la posible extrañeza de algunos y algunas ante algunos conceptos y expresiones. A favor de estos últimos, me van a permitir que al comienzo de mi exposición señale algunos elementos que puedan ayudar a contextualizarnos. La bioética, al menos de la que hoy quiero hablarles, trata de cuestiones que pertenecen a las grandes realidades humanas. De ahí que el viviente humano, en todas sus dimensiones, es el que se nos presenta como objeto de esta reflexión. Sobre todo, como indica la etimología de este concepto, bioética, que significa ética de la vida, el viviente humano, en sus comienzos, en la atención y el cuidado de su vida y en el final de su vida, como también en aquellos ámbitos donde esa vida se desarrolla, la familia, el medio ambiente, la sociedad, el ámbito político-sanitario. Posiblemente ahora quienes no estén muy familiarizados con la bioética descubran que, sin embargo, ya han tenido ocasión de acercarse a este mundo cuando han dedicado tiempo a la reflexión sobre cuestiones como la anticoncepción, el aborto, la genética, la clonación, la salud y la enfermedad, la eutanasia, los cuidados paliativos, la justicia y la equidad en la distribución de los recursos sanitarios. Como también se han adentrado en este campo, como ya indicamos anteriormente, quienes han tenido inquietud por los problemas del cuidado del medio ambiente, el trato con los animales e incluso las políticas que hacen referencia a la sanidad o la atención de la alimentación a través de las propuestas de la investigación sobre cultivos transgénicos. La bioética, como reflexión y acción, surge como respuesta ante los problemas planteados por los avances de la técnica, concretamente de esa técnica aplicada a la vida. En primer lugar, la vida humana, y también, por extensión, a la vida animal y al medio ambiente, lo que se ha venido en llamar las biotecnologías. Si es verdad que, a pesar de la importancia de la bioética, sigue habiendo vida más allá de la bioética, también es cierto que hoy, si queremos reflexionar sobre la vida, sobre todo en un mundo tecnificado, difícilmente podemos prescindir de la bioética. La importancia de esta reflexión y acción para los cristianos viene muy bien expresada en las palabras del beato Juan Pablo II en su discurso a la Pontificia Academia para la Vida del 20 de noviembre de 1995. La bioética, nos decía Juan Pablo II, situada en la encrucijada de grandes realidades humanas como la persona, la familia, la justicia social y la defensa del ambiente, sabe que debe afrontar cuestiones que afectan a las mismas fronteras de la vida, para garantizar el respeto a la naturaleza según las exigencias éticas de una cultura humanista, sirviéndose de las necesarias aportaciones de las disciplinas jurídicas, socioeconómicas y ambientales, y sobre todo de la antropología, tiene el deber de indicar al mundo de la medicina, de la política, de la economía y a la sociedad en su conjunto la orientación moral que se ha de imprimir a la actividad humana y al proyecto del futuro. A lo que añadimos también lo que nos dijo Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate en el número 74. En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural contra el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Al principio, cuando leía este texto de Benedicto XVI, lo de lucha cultural no me sonaba bien. Pero cuando lo relacioné con lo de el absolutismo de la técnica, me pareció un término bastante acertado. Queda claro, por lo tanto, que el cristiano no puede desentenderse de esta tarea de conocer, reflexionar y aplicar la bioética en un diálogo razonable con los demás, como nos dijo Juan Pablo II en su discurso al Congreso de Bioética en 1996.
en donde invitaba a todos aquellos que trabajan en este delicado sector que no temiesen la verdad sobre el hombre que la Iglesia, por mandato de Cristo, proclama incesantemente. Hablamos de dialogar, pero ¿existe realmente ese marco posible de lugares comunes donde podamos entendernos? Esta es la tarea que nos proponemos. Lo primero que advertimos es que las dificultades para buscar lugares comunes no solamente se presenta a la hora de presentar una ética cristiana en diálogo con otras éticas, sino que en la misma bioética, llamémosle de momento secular o laica o no confesional, es decir, sin ningún soporte de confesionalidad, este problema no está resuelto, aunque, como veremos a continuación, aparentemente parece que sí. Un ejemplo de esto lo tenemos en la definición que nos ofrece uno de los lugares más emblemáticos como lugar de consulta entre los estudiosos de la bioética. Se trata de la Enciclopedia de Bioética editada en Nueva York por Warren Rakes. En la edición de 1978 define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales. Y en la edición de 1995, que se prolongará en la edición de 2004, define a la bioética como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas de las ciencias de la salud, usando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario. Parece claro que en un principio los valores y principios morales se constituyen en referente y, dado el contexto de la definición, la posibilidad de que esos valores y principios morales, al menos mínimamente, podrían conocerse y ser compartidos, parece al menos medianamente claro. No ocurre lo mismo en la segunda definición, donde la bioética pasa a ser una ética aplicada, pasa a ser de una ética aplicada a considerar un conjunto de realidades que inciden en su dinámica, decisiones, conductas, políticas. Por otro lado, conscientes del pluralismo ético y moral, se advierte la amplitud de metodologías éticas que se pueden utilizar. Warren Rakes, a quien hemos aludido anteriormente, en la Enciclopedia de Bioética, nos dice que la disciplina, como la palabra bioética, tuvieron un nacimiento bilocado, en dos lugares. La bioética habría nacido más o menos al mismo tiempo en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y en la Universidad de Georgetown, en Washington. El padre de Wisconsin fue Van Rosselin Potter, un famoso investigador en el campo de la oncología, mientras que en Washington fue André Helleger, obstetra holandés e investigador polifacético trasplantado a Estados Unidos, primero a la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y después, a partir de 1967, a Georgetown. Las investigaciones de Rakes no dejan lugar a dudas. Potter, nos dice, fue el primero en acuñar el término bioética y el primero en usarlo en una publicación. Últimamente, algunos estudiosos han descubierto que el término bioética apareció por primera vez en lengua alemana, acuñado por el teólogo protestante Fritz Jahr, el año 1927, el cual la definió como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y las plantas, en donde surge lo que él llama un imperativo bioético, es decir, un imperativo de responsabilidad. Al parecer, en su momento, su propuesta no maduró. El mundo alemán no estaba para este tipo de disquisiciones intelectuales, ya que se encontraba entre acontecimientos sociales y políticos que le llevaría a la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1971, Potter publicó el primer libro con la palabra bioética, en su título Bioética, un puente hacia el futuro. Ya en 1970, el oncólogo había usado la palabra bioética,
en el título de uno de sus artículos: La bioética, ciencia de la supervivencia. Hellinger, por su parte, fue el fundador del primer instituto universitario para el estudio de la reproducción humana y la bioética, inaugurado oficialmente el 1 de julio de 1971. Es posible que la palabra bioética fuese acuñada en el entorno de Hellinger, sin ningún conocimiento previo de las publicaciones de Potter. También es posible que Hellinger hubiese encontrado la palabra en alguna de sus prolongadas sesiones nocturnas de lectura. Lo cierto es que la disciplina que va a nacer en Washington es muy distinta de la que originalmente propusiera el investigador de Madison. No es menos cierto que el legado de Hellinger predominará en el desarrollo futuro de la nueva disciplina. Potter concibió la bioética como una nueva disciplina que combinaría los conocimientos biológicos con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. A Potter le interesaba la conexión de la cultura humanista y de la cultura científica para impulsar el bienestar de la humanidad. Según Potter, hoy en día, el diálogo entre las ciencias naturales y las humanidades parece imposible. Ese diálogo, nos dirá, es, sin embargo, inaplazable. Lo que está en juego es la supervivencia de la especie humana. Se ha dicho que la bioética de Potter es sobre todo ecológica, mientras que la de Hellinger o la de Georgetown será en primer lugar biomédica, como veremos a continuación. El legado de Potter, como ya indicamos anteriormente, ha tenido una influencia modesta en el desarrollo de la disciplina, tal vez por la falta de apoyos económicos o porque Potter dedicó su vida mayormente a la investigación en su especialidad científica, dedicándose a la bioética solo a tiempo parcial. Sin embargo, es preciso apuntar que en estos momentos estamos viviendo un renacer de la bioética global, que retoma las ideas originales de Potter. Los estudiosos del Instituto Kennedy, donde se encontraba Hellinger, centraron su atención en los problemas biomédicos más cercanos a la vida cotidiana y a las preocupaciones de la gente, al menos en los años 70 y 80. La relación personal médico-paciente, la ética de la experimentación, el aborto, la ética del final de la vida, cuestiones, por otro lado, que en ese momento adquirían una urgencia política. El lenguaje filosófico adoptado por los estudiosos del instituto era más tradicional y más familiar. Los estudiosos de la filosofía y de la teología se encontraban en casa con este lenguaje. Abundando en la situación de los comienzos de la bioética, me van a permitir que señale algunos momentos importantes, de algunos y de algunas de ustedes ya conocidos, pero que es importante para comprender sobre todo cómo la bioética surge ante la necesidad de responder a la protección sobre todo de uno de los valores más importantes, que es el valor del respeto a la dignidad de la persona. Es ya conocido en los estudiosos de la bioética el referirse al llamado Código de Nuremberg, el cual abrió el camino para la formulación de normativas más precisas para proteger la integridad de los sujetos humanos en la experimentación biomédica. El Código de Nuremberg surge a partir del proceso de Nuremberg ante aquellos médicos nazis que habían experimentado con personas humanas. Lamentablemente, los médicos del régimen nazi no poseían el monopolio de las prácticas abusivas en la investigación científica. A partir de la década de los 60 del pasado siglo XX, se dieron a la luz pública una serie de investigaciones científicas llevadas a cabo en Estados Unidos que presentaban también serios problemas. Otro momento importante para conocer el nacimiento de la bioética es la ley que en 1974 aprobó el Congreso de los Estados Unidos, la cual disponía la creación de una Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos en la investigación científica en medicina y en ciencias de la conducta. De aquel acontecimiento surgió el llamado y famoso Informe Belmont. El nombre le viene del lugar donde se reunió en este momento la comisión,
en una propiedad llamada Casa Belmont, desde el 13 al 16 de febrero de 1976. Como fruto de esta reunión, se llegó a la conclusión que a partir de ese momento cualquier actividad científica con sujetos humanos que tenga un elemento de investigación requeriría escrutinio ético para protegerlos de posibles abusos. Por otro lado, como fruto de esa reunión, se identificaron 3 principios fundamentales que han tenido un lugar muy importante en la bioética actual: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Podríamos añadir también en los antecedentes históricos de la bioética y en el desarrollo de la misma algunos casos importantes, sobre todo en los cuales tuvieron que intervenir distintos comités de ética. En el 1976, el caso de Karen Ann Quinlan, una joven católica de 21 años que quedó sumida en un coma profundo tras la ingesta combinada de alcohol y barbitúricos. Sus padres solicitaron la desconexión de la ventilación asistida. Ante esta situación, el Tribunal Superior del New Jersey dictaminó que autorizaría la petición solo si, tras la formación de un comité de ética en el hospital donde se encontraba ingresada, este confirmaba la irreversibilidad respecto a la capacidad cognitiva de Karen. Karen Ann Quinlan murió de neumonía en su casa 9 años después de la sentencia. A propósito de esto, como recordarán ustedes, en 2005 la prensa se ocupó del caso Terry Schiavo, en donde, al contrario de los padres de Quinlan, fueron sus padres los que solicitaron mantener a su hija conectada a la sonda que la alimentaba. Aleix Vidal Quadras, en un artículo en La Razón del miércoles 23 de marzo del 2005, opinaba así: los padres de Terry, fervientes católicos, tienen 2 argumentos muy sólidos para desear mantener a su hija conectada a la sonda que la alimenta y mantiene sus funciones fisiológicas básicas. Por una parte, sus creencias les hace concebir la vida de cualquier persona como sagrada, lo que implica la obligación ineludible de protegerla con todos los medios posibles. Por otra, como progenitores, la quieren de verdad y abrigan la esperanza, fundada o no, de que un día recupere la conciencia. En cuanto al marido, su posición resulta moralmente de una evidente endeblez. Partidario inicialmente de proporcionar a su mujer los cuidados necesarios mientras pleiteaba para obtener una cuantiosa indemnización por negligencia médica, una vez cobrados los $2 millones fijados como compensación, cambia de opinión y recuerda curiosamente que Ferrill le había manifestado que si un día se veía en estado de coma, prefería morir. El hecho de que haya rehecho su vida con otra compañera y haya tenido 2 hijos con ella no ayuda precisamente a dar credibilidad a su pretensión. Hasta aquí el texto de Aleix Vidal Quadras. Como se sabe, la decisión adoptada finalmente por las autoridades del Estado fueron la desconexión del soporte vital. Como pueden comprobar ustedes, en este campo de la bioética, en campos concretos, en acciones concretas, muchas veces entran en colisión valores, intereses, campos de moral, conceptos de la vida, etc. Pero me permitirán ustedes que les recuerde que nuestro propósito no es hacer un desarrollo exhaustivo del origen, personajes, contenidos de la bioética. Si traemos a colación estas cuestiones es para contextualizarnos, repensando algunos eventos con el fin de ir al grano de nuestra exposición, que es, en definitiva, examinar si en ese recorrido y en el discurso bioético actual ocupa algún lugar lo que venimos en llamar una ética universal. Lo primero que queremos decir, al hilo de esa intención, es llamar la atención de cómo en el comienzo de la bioética existe ya esta preocupación. El mismo Potter, cuya intención era establecer un puente entre las ciencias de la vida, concretamente la biología y más en concreto la técnica aplicada a los seres vivientes y al medio y los valores humanos, en su mensaje final publicado en su web personal poco antes de morir, nació el 27 de agosto de 1911 y falleció en el 2001, decía, entre otras cosas:
La humildad es la consecuencia característica para seguir la afirmación «puedo estar equivocado» y exige responsabilidad para aprender de la experiencia y del conocimiento disponible. Desde el comienzo he considerado la bioética como el nombre de una nueva disciplina que cambiaría el conocimiento y la reflexión. La bioética debería ser como un enfoque cibernético de la búsqueda continua de la sabiduría, la que yo he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la condición humana. En conclusión, les pido que piensen en la bioética como una nueva ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad. Antes de continuar, me van a permitir que destaque dos ideas de este discurso. En primer lugar, la reiteración de la palabra humildad, que muchos estudiosos de la bioética deberíamos retomar, y por otro lado, la búsqueda de la sabiduría. Es cierto que la figura de Potter y su perspectiva no nos sirve en su totalidad para nuestro propósito, sobre todo si tenemos en cuenta que entre sus objetivos, si bien el ser viviente humano ocupaba un lugar importante, no olvidemos que era oncólogo y estaba interesado por el influjo que ejercía el medio en el origen y desarrollo del cáncer. Sin embargo, al abordar una ética de la vida, no señalaba con claridad la diferencia entre el ser humano, los demás vivientes y el medio. De ahí que su bioética haya sido más señalada como una ecobioética, que luego han retomado los estudiosos como una bioética global. Al hilo de esta exposición es necesario mencionar a Bochan y Childress, que en su obra Principios de ética biomédica en 1979 trataron de sistematizar y concretar aquellos principios del informe Belmont, que ellos resumirían o expresarían en 4 principios. El principio del respeto a la autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. De hecho, los mismos autores reflejan que se trata de principios que sirven para la acción inmediata. Se habla de la necesidad del principio de justicia, como un principio en el que el acto médico debe intervenir, en el acto médico debe intervenir un tercer agente, además del médico y el paciente, como es la sociedad. Pero no se llegan a conclusiones firmes sobre qué tipo de justicia es la que debe prevalecer. Otro tanto podríamos decir del principio de respeto a la autonomía, que en la actualidad ha tenido como fruto el llamado consentimiento informado. El respeto a la autonomía del paciente supone información y capacidad del sujeto para tomar decisiones. Esto aparece claro. Pero, ¿qué hacer cuando entendemos que esa decisión no es beneficente para la persona o atenta contra el principio de justicia? Un ejemplo de esto lo tenemos recientemente en el proyecto en el que se proponía como proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el final de la vida, en donde, acentuando el principio de autonomía del enfermo, que por cierto habría que examinar el momento físico y psicológico de esa decisión, se puede llevar a cabo comportamientos que puedan desproteger su dignidad y su derecho a la vida. Es significativo que Diego Gracia, catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense y prestigioso bioeticista español y de resonancia internacional, el cual tiene una espléndida obra, Fundamentos de Bioética, donde realiza un amplio estudio de los principios con un desarrollo histórico y filosófico, y que durante mucho tiempo ha sido motivo de sus múltiples ponencias y cursos, en la actualidad exponga sus muchas cautelas al respecto y dé un giro a su pensar bioético, situándose más que en los principios en el plano de los valores. Señala en sus últimas comparecencias que en la actualidad uno de los problemas con los que nos encontramos ante los problemas de la bioética es la crisis de valores. Sin embargo, tampoco en este autor podemos decir que su propuesta se convierta en un lugar común para abordar los dilemas bioéticos. A raíz del movimiento inaugurado por Potter de una ética global,
y no sé si interpretando bien su intención, entra en escena otro autor. En este caso se trata de Peter Singer, bioeticista australiano que apuesta por una ética común, en la que no haya diferencia entre el ser humano y los demás vivientes. Él mismo nos dice: nos gustaría pensar en nosotros mismos como los niños bonitos del universo. No nos gusta pensar en nosotros mismos como una especie animal, pero la verdad es que no existe abismo infranqueable entre nosotros. Los animales no humanos más sofisticados intelectualmente tienen una vida mental y emociones que en todos los aspectos importantes iguala o supera a la de algunos seres humanos más profundamente discapacitados intelectualmente. No se trata de un juicio de valor subjetivo mío, dice el autor. Es una exposición de los hechos que se pueden probar y verificar una y otra vez. Solo la arrogancia humana puede impedir que lo veamos. Aparece así en este filósofo australiano uno de los aspectos más originales y polémicos, el de la consideración de los animales en el razonamiento moral de un modo que difiere radicalmente de las clásicas deontologías zoológicas. Desde esta perspectiva clásica, los animales serían beneficiarios indirectos de derechos y de obligaciones hacia los humanos, pero no serían sujetos de derechos, sino entidades vivas cuyo fin consistiría en estar al servicio del desarrollo y de la promoción de la especie humana. Sin embargo, desde la perspectiva de Peter Singer, los animales ocuparían un lugar exactamente igual que el viviente humano, porque lo que él plantea es, sobre todo, el valor de la vida por sí misma. Peter Singer, a lo largo de su prolija y polémica obra, critica con fuerza las deontologías clásicas y considera que esta visión de los animales como cosas carentes de derechos ha tenido como consecuencia un uso abusivo, cruel y degradante de los seres no humanos. Singer cuestiona la idea de la sublime dignidad de la persona y se interroga por el fundamento de esa pretendida dignidad. Singer escogerá como elemento unificador e igualitario e incluso dispar la capacidad de un ser para experimentar dolor y felicidad. Es evidente que existe un propósito de universalizar la ética en su aplicación a la bioética. Lo que no nos resulta aceptable en este autor, Peter Singer, es que esa universalización sea a costa de degradar al sujeto y objeto primordial de la ética que nosotros entendemos es el ser humano. Porque esta es la cuestión, al menos como nosotros la queremos presentar. La búsqueda de una ética universal ha de estar en función, como dice Benedicto XVI, del desarrollo integral del hombre, y como se deduce del documento de la Comisión Teológica Internacional, de buscar los comportamientos que se le deben a la naturaleza propia del ser humano, entendida esta naturaleza no solo en su aspecto biológico, sino en su dimensión ontológica del ser humano. Si en la línea del pensamiento de una bioética laica o secular, como algunos gusta llamar, ha tenido éxito esta universalización de Singer, no ha ocurrido otro tanto cuando se ha tratado de buscar un lenguaje común para abordar las cuestiones bioéticas referidas al ser humano. Me refiero, claro está, al panorama de esta bioética laica, ni incluso en autores que presumen de ser creyentes, como el caso de Tristan Engelhard y su llamada bioética de permiso. Este autor, Engelhard, nos presenta sus reflexiones sobre la bioética en su obra Los fundamentos de la bioética, en la cual expresa sin tapujos su escepticismo de cara a las posibilidades de la razón como medio para llegar a unos principios universales para la bioética actual. Es claro, por lo tanto, que su posición difiere de la propuesta de otra corriente, por cierto muy presente, que es el principialismo, a la que hemos hecho una breve alusión. Además, considera que no existe una bioética, sino que existen bioéticas en plural. El autor acepta que existan, llama él, comunidades morales, donde se puede compartir unos mismos principios y unas mismas costumbres. Estas comunidades las constituye lo que él llama los amigos morales.
aquellas personas que comparten unos mismos criterios éticos, aquellas personas que pueden compartir unas mismas convicciones, aquellas personas que pueden compartir incluso también una misma confesión religiosa. Sin embargo, existen también lo que se llaman los extraños morales, que son precisamente los otros, aquellos que no comparten nuestras convicciones, aquellos que no comparten nuestra confesionalidad, aquellos que no comparten nuestro punto de vista ético. Engelhard entiende que existe dificultad en ese encuentro. Uno de los lugares importantes de la teoría de este autor, Engelhard, ha sido actualmente estudiado en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, a mi entender, no es solamente una relación de tipo clínica-médico o una relación en la cual solamente se exprese el mundo técnico, la aplicación de la medicina, sino que también en esa relación hay que considerar la totalidad de la persona. La persona a la que atendemos es una persona que tiene sus convicciones, que tiene sus creencias o no, que tiene lo que se llama su biografía personal. Engelhard señala las dificultades que hay en ese encuentro, porque en el fondo, a la hora de encontrar un camino de diálogo entre médico y paciente, cada cual con sus propias convicciones encontrará que el otro siempre estará en una posición contraria. Para Engelhard, la única vía de escape de la amenaza del nihilismo moral es el consenso o acuerdo mutuo entre las personas razonables, si quiere garantizar la resolución pacífica de los conflictos morales en la sociedad secular pluralista. Esto se consigue con lo que él llama el principio de permiso, de tal forma que si recurrimos a los principios del principialismo, valga la redundancia, autonomía, beneficencia y justicia, el mismo Engelhard dirá, si una persona te da permiso para actuar sobre ella, aunque el comportamiento no sea beneficente, no vaya en beneficio de la persona, ese comportamiento lo puedes realizar, porque lo que consta es simplemente el permiso que la persona te pueda dar. Si retomamos de nuevo nuestro objetivo, es decir, en el discurso de la fundamentación de la bioética actual, laica o secular, ¿existe un giro hacia una ética universal? Con lo dicho hasta ahora, la respuesta es ciertamente descorazonadora, pero faltaríamos a la verdad si no hiciéramos mención de dos aspectos a mi modo de ver interesante. En primer lugar, los esfuerzos que se vienen realizando por parte de los organismos internacionales en establecer lugares comunes que puedan luego ser reflejados en el derecho. Bastaría acercarse a los documentos emblemáticos a este respecto, a dos documentos emblemáticos a este respecto, como son el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a la aplicación de la biología y la medicina, que tuvo lugar en Oviedo el 4 de abril de 1997, y por otro lado, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en 2005. En ambos documentos, el respeto a la dignidad de la persona se convierte en paradigma del actuar bioético, al mismo tiempo que el valor responsabilidad se establece como elemento importantísimo. La responsabilidad que tenemos en el momento actual, tanto en el medio ambiente como con las personas y con el futuro también de las generaciones. A mi modo de ver, más que plantear una ética universal, lo que se intenta es plantear una ética global, capaz de acometer distintos problemas humanos y ecoéticos. Por otro lado, como ya ocurriera en la Declaración de los Derechos Humanos, el problema surge cuando tenemos que interpretar qué significa dignidad humana, cuestión, por el otro lado, muy importante en el quehacer bioético. Ejemplo de esto lo tenemos en las distintas interpretaciones que, amparadas en los mismos, se hace de la dignidad humana en las cuestiones bioéticas del comienzo de la vida y en el proceso del morir. Incluso podríamos decir que en esas interpretaciones ha dado lugar a lo que un estudioso de deontología médica, Leon Kass, en 2002, llegó a plantear con el término bioéticas complacientes, que sería aquellas que se dedican a justificar ideológicamente
las prácticas ya desarrolladas. Por otro lado, y dentro de la reflexión actual de una ética no confesional, nos encontramos con las aportaciones de la llamada ética discursiva, cuyos representantes más destacados son Habermas y Apel, quienes, señalando la dificultad de encontrar un universo moral de contenidos universales, sin embargo, proponen la posibilidad de iniciar este camino de una ética universal que descanse en la estructura del lenguaje humano intersubjetivamente compartido. Para entendernos, acentúan la importancia del diálogo, pero un diálogo sin prejuicios y con la actitud de acogida de los argumentos contrarios hasta tal punto que estemos dispuestos a cambiar nuestras posiciones si existe una propuesta razonable. Por ahora creemos que es suficiente al respecto. Como les decía al comienzo de mi exposición, mi propósito, además de presentar una visión del panorama actual de la bioética con respecto a esta cuestión de una ética universal, voy a intentar exponer algunos elementos que desde mi punto de vista pueden cooperar en la actualidad para la construcción de esa ética universal. Lógicamente, en este apartado no podré obviar mi condición de creyente y de estudioso de la teología moral. Comienzo mi recorrido, en primer lugar, desde el pensamiento de algunos bioeticistas cuyo discurso es también acogido en la reflexión de la bioética actual, aunque, como puede ocurrir con los anteriores, no sea compartido. Nos referimos en concreto al paradigma de las virtudes y a la bioética personalista. Nos limitamos a presentarlas. El paradigma de las virtudes, los representantes de esta corriente son Edmund Pellegrino, de la Universidad de Georgetown, y David Tomasma, de la Universidad de Loyola de Chicago, el primero médico y educador y el segundo filósofo. Se trata de la teoría de las virtudes aplicada sobre todo a la práctica de las profesiones sanitarias, particularmente a la medicina. A continuación presentamos un texto de su obra más significativa. Nuestro punto de vista, dicen los autores, es que la ética basada en las virtudes no provee por sí sola un fundamento suficiente para la ética médica, dada la complejidad de esta materia hoy. Pero tampoco se puede prescindir de ella, ya que el carácter del médico, y por supuesto también del paciente, está todavía en el corazón de la acción y de las elecciones morales. Es el sujeto moral quien interpreta los principios, elige lo que va a aplicar o los ignora, los ordena y les da contenido a partir de la historia y las situaciones actuales de su vida. Esta realidad ha sido ignorada frecuentemente en la ética biomédica y clínica en el pasado. Es preciso establecer un balance entre la ética basada en las normas y la ética basada en la virtud, para el bien de ambas orientaciones. Pellegrino y Tomasma se insertan en la tradición aristotélico-tomista que MacIntyre, en su ya clásica obra Tras la virtud, intenta recuperar. Esta oposición por la filosofía tomista no refleja única y exclusivamente la influencia de MacIntyre, sino que también refleja las raíces católicas de sus autores. Dicen los autores: nos inclinamos a aceptar la noción de que existe una naturaleza humana y que esa naturaleza, aunque se desarrolla física y socialmente, trasciende el tiempo y el espacio lo suficiente como para que podamos hacer proposiciones acerca de ella. Algunas de esas proposiciones forman parte de la misma medicina. Otras se han desarrollado en la reflexión ética a lo largo de los siglos. Aun si se reconoce que hay esferas o tradiciones de discurso moral que son aparentemente irreconciliables, se da una vinculación suficiente entre los seres humanos y sus actividades, para que los individuos dentro de cada una de las tradiciones puedan argumentar acerca de las percepciones, presuposiciones, lógica y aplicabilidad de los mismos en otro sistema de discurso moral. Lo que dicen estos autores, en definitiva, es que a la hora de considerar la persona, al contrario de lo que entendía Peter Singer, el ser humano tiene una serie de características que hay que considerar
sobre todo no solamente en el campo de su biología, sino también en el campo de su interioridad. Lo que dicen estos autores es que en el actuar médico no solamente hay que aplicar los principios, que hay que aplicarlos de autonomía, beneficencia, que significa siempre en beneficio del paciente, y el de justicia, sino que lo que hay que intentar es que los comportamientos de la clase médica, sobre todo, sean comportamientos que broten desde actitudes. No solamente se trata de aplicar el principio de justicia, sino que se busca que tanto el médico como el paciente, como la institución sanitaria, sean justos. Por otro lado, y terminando con esta visión y este recorrido de la bioética, nos encontramos con lo que se llama el paradigma personalista. Uno de los representantes de este paradigma es el cardenal Elio Sgreccia, expresidente de la Pontificia Academia para la Vida y en su momento director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma. Este autor, Elio Sgreccia, señala sobre todo la importancia de considerar al sujeto, a la persona. Habla de personalismo, pero al decir personalismo no se refiere solamente a la consideración de la persona con respecto a los animales, sino a entender que la persona es alguien que tiene una entidad interior muy importante. Por lo tanto, señala Elio Sgreccia, que una de las características importantes en la relación, sobre todo con las personas en el ámbito biomédico, es el respeto a su dignidad de persona, porque esa dignidad está inherente a cada uno. No es una dignidad que nosotros le otorgamos. Por ejemplo, muchas veces cuando se trata de señalar si se tiene que actuar sobre una persona que se encuentra en el final de la vida, en un estado terminal, hay algunos que propugnan y dicen: no es digno el estado de esta persona como está viviendo. Por su dignidad deberíamos ayudarle a terminar esa vida. Y algunos incluso apuntan en favor de la dignidad el hecho de aplicar la eutanasia. El hecho de la dignidad de la persona, de la Sgreccia, no la asignamos nosotros. La dignidad le pertenece al ser humano, por ser humano, desde el comienzo de su vida hasta el final. Por lo tanto, por ser humano, ese respeto a la dignidad hay que considerarlo en el sentido de que en cualquier situación que se encuentre, esa persona sigue siendo digna. Uno de los ejemplos de ese pensamiento. Por otro lado, la tradición personalista hunde sus raíces en la razón misma del hombre y en el corazón de su libertad. El hombre es persona, porque es el único ser en el que la vida se hace capaz de reflexionar sobre sí misma y de autodeterminarse. Es el único ser viviente que tiene la capacidad de captar y descubrir el sentido de las cosas y de dar sentido a sus expresiones y su lenguaje consciente. El hombre, cada hombre en particular, es para el creyente, y así lo señala Elio Sgreccia, imagen de Dios, hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Desde el momento de la concepción hasta la muerte, en cualquier situación de sufrimiento o de salud, es la persona humana el punto de referencia y de medida entre lo lícito y lo ilícito. Esta es la propuesta de Sgreccia, con la que coincidimos, pero seguimos preguntándonos por qué no es aceptada por los demás interlocutores en el discurso bioético como un lugar común. ¿Porque proviene del ámbito confesional, concretamente de la reflexión de un creyente católico? No digo que en algunos casos este motivo sea causa de rechazo, pero hacerlo de forma generalizada me parecería poco riguroso y un tanto ingenuo. Les digo lo que pienso al respecto. El discurso de Sgreccia, como el de los bioticistas que se adhieren a esta corriente personalista cristiana, tiene su fuente en el patrimonio del pensamiento moral, filosófico y teológico de la llamada ley natural. Y esta cuestión, como el derecho que de ella se deriva, como el mismo derecho natural, no acaba de ser visto con claridad por algunos sectores del mundo de la bioética. Esta es la razón por la que, con gran acierto, a mi juicio, la Comisión Teológica Internacional se propusiera como objetivo una mirada sobre los contenidos de esa ley natural, en el documento aprobado en el 2008, cuyo título es «En busca de una ética universal, un nuevo modo de ver la ley natural». El paradigma de las virtudes y el paradigma personalista, entendido en la propuesta de Sgreccia, según hemos presentado,
vuelve a situar en el centro de la cuestión bioética la antropología, y dentro de la antropología la cuestión de la naturaleza del ser humano y su dignidad. No en vano, el mismo Papa Benedicto XVI, al presentar la urgencia de abordar hoy la bioética, como ya vimos en su momento, nos dice: la bioética, es un ámbito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Se explica así también como otro documento señale como título Dignitas Personae, la dignidad de la persona, documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El reconocimiento y el respeto a la dignidad de la persona se nos presenta así como un lugar referencial para la reflexión y el actuar bioético. Referenciar sí, pero podríamos decir que es un lugar común en el sentido de hacer posible los principios de una ética universal. El documento de la Comisión Teológica Internacional, En busca de una ética universal, un nuevo modo de ver la ley natural, nos ofrece algunas ideas al respecto. Hablar de ley natural supone la idea de que la naturaleza es para el hombre portadora de un mensaje ético y constituye una norma moral implícita que la razón humana establece en el acto. La visión del mundo dentro de la cual la doctrina de la ley natural se ha desarrollado y encuentra hoy su sentido implica la convicción razonada de que existe una armonía entre estas tres sustancias: Dios, el hombre y la naturaleza. A nuestro juicio, este es en definitiva el reto que hoy se presenta a la bioética. Si la bioética quiere ser de verdad una ciencia al servicio de la dignidad del ser humano y de su desarrollo integral, si de verdad quiere hacer presente los valores al servicio de la persona que derivan de sus inclinaciones como son la libertad, la verdad, la justicia y la solidaridad, los 4 valores que nos dice el documento corresponden a las exigencias de un orden ético conforme a la ley natural. Si la bioética quiere hacer presente todo esto, decimos, no puede dejar nunca de preguntarse las ya clásicas preguntas que nos muestran el sentido: ¿qué y quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo la gran pregunta de la ética: ¿cómo podemos ser más humanos y más felices? Para ello, como nos dice Adela Cortina, una vez más, la tarea más urgente encomendada actualmente al pensamiento humano y que debe ser emprendida con pasión y estudio es la de fundamentar una moral universal, y ello, en principio, incluso por motivos pragmáticos. Una moral universal que, a nuestro juicio, desde la teología, ha de ser iluminada por el Evangelio de la vida, el cual, como nos dice la encíclica Evangelium Vitae en el número 101, no es exclusivamente para los creyentes, es para todos. El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. Aunque de la fe recibe luz y fuerza extraordinaria, pertenece a toda conciencia humana que aspira a la verdad y está atenta y preocupada por la suerte de la humanidad. Se trata, en definitiva, de buena voluntad, para lo cual, como nos dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, se precisa una conversión, o como nos diría Habermas también, a la hora de entrar en diálogo, tenemos también que proponernos plantearlo sin prejuicios. La búsqueda de un lenguaje ético común es inseparable de una experiencia de conversión, con la cual las personas y las comunidades se alejan de las fuerzas que tratan de aprisionar al ser humano en la indiferencia. El corazón de piedra frío, inerte e indiferente al destino del prójimo y del género humano debe ser transformado bajo la acción del Espíritu Santo en un corazón de carne, sensible a la llamada de la sabiduría. Esta conversión es, a nuestro juicio, la condición de un verdadero diálogo. Concluimos. Al final de mi exposición me gustaría plantear 3 interrogantes a los que humildemente intentaré responder. Primero, ¿llegaremos a encontrar en el discurso de la bioética actual una ética universal capaz de convertirse en un lenguaje común y en unos contenidos éticos y aceptados por todos? La respuesta es: no lo sé. Sirva como broma aquello de los que dicen que el universo está
que aquellos que dicen que el universo está en expansión apostarán cada vez más por la diversidad, y los que apuestan por un cosmos en concentración dirán que en esto, como en todo, al final terminaremos confluyendo en unidad de criterios. Pero lo cierto es que no tengo argumentos para avalar a unos y otros. Segundo, ¿es necesaria una ética universal en la bioética? En este caso, la respuesta es sí. Más que necesaria, es urgente, si queremos que en estos asuntos sobre la vida y la muerte encontremos caminos de encuentro en beneficio del ser humano y su dignidad. Caminos que respondan a la verdad del hombre, a su propia naturaleza, como también desde la óptica cristiana al mensaje ético de todo lo creado. Hoy, ante los problemas planteados por la crisis económica, se hace más urgente el esfuerzo de buscar criterios universales de justicia y equidad si no queremos que paguen las consecuencias los más débiles. Tercera y última. ¿Es posible seguir buscando esos lugares de encuentro entre los muchos paradigmas éticos que hoy se nos presentan en la bioética? La respuesta es también sí. Todo dependerá, a mi juicio, de cómo establezcamos el marco donde tenemos que situarnos para iniciar o prolongar esa búsqueda y diálogo. Hay quienes establecen para empezar la aceptación de una ética de máximos, que ofrece los elementos trascendentales y en las que pueden estar situadas las convicciones más profundas y el marco de referencia. Hablemos de unos valores generales en los cuales coincidamos todos y que esto se establezca, como dice Adela Cortina, en una ética de máximos. Y después concretemos eso en cada actuar. La idea es buena para empezar, pero los resultados nos dicen que cuando acudimos a los mínimos, en muchas ocasiones se intenta eludir en el diálogo la ética de máximos que lo sustenta. Nos reafirmamos en lo dicho. Sí, es posible llegar a esa ética común porque, y volvemos al corazón de la doctrina sobre la ley natural, como nos dice el documento y ha insistido varias veces Benedicto XVI, en el ser humano existe la capacidad natural de descubrir y acoger el mensaje moral que se encuentra en la realidad. Una nueva mirada a la ley natural, les propongo, nos hará descubrir, como decía Juan Pablo II a la Congregación para la Doctrina de la Fe el 6 de febrero del 2004, que sobre la base de esta ley se puede construir una plataforma de valores compartidos, en torno a los cuales es posible mantener un diálogo constructivo con todos los hombres de buena voluntad y más en general con la sociedad secular. Sí, creo que es posible alcanzar esta ética universal. Creer en la posibilidad de conocer una verdad universalmente válida, lo cual, como nos decía Juan Pablo II, no es en modo alguno fuente de intolerancia. Al contrario, es una condición necesaria para un diálogo sincero y auténtico entre personas. Y en estas lides de la bioética, esa verdad sobre el hombre es fundamental. Por eso, como también nos decía Juan Pablo II en su discurso al Congreso de Bioética el 17 de febrero de 1996, y que como estudioso de la teología moral y también de la bioética, quiero compartir con todos aquellos que se esfuerzan en profundizar en este campo, quiero comunicarles también y decirles lo que decía Juan Pablo II, con lo cual personalmente estoy comprometido y quiero entrar en diálogo. Quienes trabajan en este delicado sector no deben temer la verdad sobre el hombre, que la Iglesia, por mandato de Cristo, proclama incansablemente. Les agradezco de corazón su atención y su paciencia. Quedo a su disposición. ¿Hay alguna pregunta sobre alguna intervención? Antes de hacer algunas reflexiones. Jesús, nos has dado una lección magistral. Si yo voy a saber esto, te meto en estas lides mucho antes, en el comité. Cuando habla la doctora Genoveva, con razón me han puesto este asiento porque este tira para atrás. Bueno, vamos a ver. Algunas personas, quizá no familiarizadas con la bioética, pueden pensar que la bioética es una cosa lejana,
es una cosa de los filósofos, de los teólogos, de todas esas maravillosas personas que has nombrado, bioeticistas, grandes pensadores. La bioética la tenemos todos los días, en todas las actuaciones de nuestra vida. Tenemos que decidir, que pensar, que tomar un camino u otro. Las personas que hay aquí, que son de mi edad aproximadamente, han podido, creo que hemos podido, apreciar algo que ha nombrado Jesús sobre la comunicación médico-paciente. Cualquiera de ustedes piense en su juventud cuando iban al médico. Lo que decía don fulano era lo que decía don fulano. Se hacía aquello que decía el médico y no se le pedía ninguna explicación. Es así. Hoy los médicos hemos aprendido, nos han enseñado, nos han educado, nos han convertido en más dialogantes. Y eso lo ha hecho la bioética. Una ciencia, una disciplina que nace en un contexto muy ajeno a nosotros, como es América, con una visión de si no hago esto, me pueden denunciar, me pueden poner un contencioso, me pueden pedir millones por no haberle pedido permiso, por ejemplo, a un paciente, pero que nosotros vivimos de otra manera, desde esos valores, desde esos principios. Yo creo que en España, en Europa, vivimos de otra manera, con esas actitudes, no pensando en me van a denunciar, sino voy a respetar a ese paciente que tengo delante y no puedo hacer nada si no me da su consentimiento. Los que se hayan ido a operar lo habrán podido comprobar. Les han pedido el consentimiento. ¿Es así o no? Unos de una forma y otros de otra. Unos con una explicación más llana, más clara, y otros con una explicación menos clara. Pero todos, sanitarios en general, enfermeros, médicos, tienen que pedir el consentimiento. Y esto se puede pedir de dos maneras. Desde la obligación legal y desde la convicción bioética de que tengo un señor, una señora delante de mí, un ser humano con dignidad, con su dignidad humana, al que yo no puedo acceder, ni siquiera no intervenir quirúrgicamente, preguntarle sobre determinadas cosas muy íntimas de la persona. Y esto pasa como en estos 25, 30, 40 años nos hemos encontrado con grandes cambios. Una lavadora, piensen hace 30 años, un motor metido en una pila de cemento. Hoy tenemos la superautomática. Pues esto pasa lo mismo. No nos hemos dado cuenta cuando hemos ido cambiando de modelo de lavadora, cuando hemos ido cambiando de modelo de medicina, cuando hemos ido cambiando de médico, cuando todo esto que han pensado y que han trabajado tanto estos pensadores se ha puesto en práctica. ¿Cuándo hemos visto que se colgaban en los centros de salud y en los hospitales los carteles de los derechos y los deberes de los pacientes? ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de ello? Y de pronto aparecen esos carteles. ¿Y eso por qué? Porque estamos asumiendo lo que se está trabajando en el mundo, en Europa, y lo asumimos como bueno, como que es digno de trabajarse. ¿Y lo de el servicio de atención al paciente? ¿Nace porque sí?
¿Es un servicio de quejas? No. Nace para atender a ese paciente, a ese enfermo, a esa familia sufriente, en ese momento de angustia. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Mi familiar le tienen que intervenir? ¿No le tienen que intervenir? Es esa persona que ayuda a pensar, a tomar decisiones. No es el servicio de queja del Corte Inglés, es un servicio de atención humana. Has hablado de consentimiento informado. Hay otro tema que nos hemos oído, y si no lo hemos oído lo tenemos que decir: voluntades anticipadas. Cuando llegue un momento de nuestra vida, cuando llegue un momento en el que no podemos decidir por nosotros mismos, ¿quién tiene que decidir? ¿Nuestro hijo? ¿Nuestro marido? Nos ha hablado de casos en que había conflictos entre los padres, el marido. ¿Quién tiene que decidir? Pues es el momento, cuando somos conscientes de lo que queremos al final de nuestra vida, porque si no, luego estará ¿qué tiene que decidir el médico? Y al médico le gustaría saber que esa persona que ahora está inconsciente, ¿qué hubiera decidido cuando estaba consciente? Luego son temas que vienen de esos trabajos de bioética y que se reflejan en nuestra cultura. No nacen de la noche a la mañana, nacen de todo ese pensamiento que desde el principio del siglo pasado ha venido trabajándose por mucha gente. Y luego los comités de bioética. ¿Ustedes saben que existen los comités de bioética en los hospitales? ¿Dónde se han informado? ¿Quién se lo ha dicho? Por Jesús. Pero si no estuviera, si no fuera su amigo próximo, su párroco próximo, no se conoce. Pues los comités de bioética, del que hemos hablado, y por eso he dicho luego lo hablaremos, es ese pequeño grupo de personas que refleja a la sociedad, donde está el mundo de la justicia, hay un forense, donde está el mundo del derecho, donde está el mundo de las religiones. Puede estar la religión católica y en un momento dado puede estar la judía, la musulmana, la que se necesite, para que ese paciente, ese ser humano, pues tenga se le haga justicia, ¿no? Y se le ayude. Tiene representantes de los pacientes, porque claro, si la cosa va entre médicos, pueden decir, bueno, entre ellos se lo arreglan, y entre ellos se lo comen, y entre no. Hay representantes de los médicos, hay representantes de los pacientes, y el representante de los pacientes, puedes decir, desde ese desconocimiento de la medicina, desde ese desconocimiento de la teología, desde ese desconocimiento de la justicia, pienso como paciente, como ciudadano, que esa persona podría hacerse esto o podría hacerse esto. Y es una ayuda extraordinaria. Luego, esta gran lección que Jesús nos ha dado sobre el principio de la bioética, la historia de la bioética, lo que ha supuesto y la traducción en el mundo de la moral, creo que debemos verla cercana porque tenemos señales cercanos. Bioética universal. ¿Es posible la bioética universal? Y yo pregunto, Jesús, en el mundo que vivimos, en el primer mundo que vivimos, nos podemos hacer todas esas reflexiones. Sobre la bioética universal. Pero en el mundo en el tercer mundo, ¿nos podemos hacer las mismas reflexiones? Y yo me hago una de manera personal. Como ser humano, tenemos una garantía de fábrica, en broma digo yo esto de la garantía de fábrica, de 120 años. ¿Por qué yo puedo llegar a los 90 en este mundo
y en el primer mundo no pasan de los 25. ¿Es eso bioética universal? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no hacemos algo por ellos? Hace poco un autor trabajó un libro en el que intentaba buscar otro principio. Está el principio de autonomía, ya ha expresado la doctora Genoveva, ¿verdad? El consentimiento informado, el principio de beneficencia en beneficio del paciente, el principio de justicia. Y este autor buscaba un principio que creía urgente hoy en la sociedad actual. Es el principio solidaridad. Es necesario ese principio, el considerar, en primer lugar, pues que todas nuestras acciones no son aisladas, ¿eh? Nuestras acciones tienen su influjo en los demás. Si nosotros provocamos en nuestro mundo desarrollado un gasto desmesurado, un gasto irracional, este gasto tiene su compensación o descompensación en el mundo también menos desarrollado. Y así, etcétera, etcétera. Como por ejemplo en el campo de la investigación, pues en el campo de a la hora de investigar sobre medicamentos, pues no es lo mismo los resultados de esa investigación en el mundo desarrollado que en el mundo con problemas de menos desarrollo, ¿verdad? Incluso hasta en ese mundo menos desarrollado tiene hasta las consecuencias a veces de lo que es la experimentación de los medicamentos y no los resultados, ¿no? El principio solidaridad, yo creo que es un principio importantísimo que hoy habría que trabajarlo junto al principio de justicia, principio de justicia. Principio de justicia que convierte, o sea, que lleva consigo la solidaridad, es decir, estamos en sólido, que significa la palabra, todos dependemos de todos, antes o después, y que al mismo tiempo es preciso que consideremos lo que le corresponde a cada uno. Al ser humano le corresponde el derecho a ser atendido en su salud, le corresponde el derecho de alimentarse, le corresponde el derecho, etcétera, etcétera. Si esto se lleva adelante, pues significa que el trabajo de la medicina, en concreto, pues tendrá una proyección mayor en ese tercer mundo. Y de hecho, fíjense que cada día más nos alegramos un montón que en el mundo, sobre todo de la gente joven y gente también ya mayor, están teniendo eso como objetivo en su propuesta médica, ¿no? Todo ese mundo de trabajo de médicos sin fronteras, médicos que se involucran y se implican en todo ese campo, lo cual es un signo bastante esperanzador, ¿no?, de trabajo en ese sentido. Pero ciertamente lo que expresaba la doctora Genoveva es un problema serio. Y más ese problema se agudiza cuando estamos viviendo situaciones en las que cada uno busca su rinconcito y a ver cómo sobrevive, ¿no? Y esto es un poco peligroso. En los medios de comunicación... Sí, te dejo hablar. En los medios de comunicación está todos los días el tema del copago. Lo tenemos. Copago sí, copago no, copago sí. Eso, explícanoslo. Vamos a ver. El copago es una falta de equidad. Y hablamos de justicia, pero yo hablaría de equidad. ¿Y qué es esto de equidad? La misma solución, los mismos recursos para la misma necesidad. Eso es equidad. ¿Vale? Y eso se está rompiendo. En España se ha roto en 17 servicios nacionales, autonómicos diferentes. Tenemos un solo sistema nacional de salud, que lo decía la Ley General de Sanidad. Y de ahí se han desarrollado un montón de leyes. Y todos tenemos derecho a todo, pero dentro de eso, de ser equitativo. Es que yo quiero que me lo hagan todo. A mí que el servicio de salud, a mí que no le hagan a este, no me importa, pero que me lo hagan a mí, sí. Hemos entrado en crisis y tenemos que dirimir, que dar a todo el mundo, pero con equidad. No puede ser que estemos hablando de cambio de sexo cuando no tenemos para atender un enfermo de cáncer. Un enfermo de cáncer o en otro un deficiente o en otro lo que sea. Por eso esperamos
que este gobierno, con esas virtudes morales que quizá anteriormente no se tenía o no se contemplaban igual, nos restituya un servicio sanitario, un servicio de salud nacional equitativo. Que tengo un tumor cerebral y en mi comunidad autónoma no hay nadie especializado en esto, pero yo tengo una necesidad y para mi necesidad hay un recurso. ¿Dónde está? ¿En Asturias? ¿En Cataluña? No sé, pero el Servicio Nacional de Salud debe ser equitativo y darme lo que yo necesito. Y de igual manera, otro señor que está al lado con otra. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ser, digo nosotros, los sanitarios, que estamos preocupadísimos en general por que se cumpla ese principio de equidad, creo que todos debemos de pensar lo que gastamos, lo que no necesitamos, que a veces es que lo mismo que pasamos por las tiendas y compramos muchas veces cosas que no necesitamos, también pasamos por el médico, también pasamos por la farmacia y también muchas veces cogemos cosas que no vamos a necesitar, que hace un gasto y que puede ser necesario para otro. Y perdona que me he enrollado. No, yo quería dos cosas, quizá porque hacia las 9 debemos de ir acabando, bueno, pues, pero quería dar dos pinceladas. Una es agradecido a Jesús, que ha habido un momento que no te podía atender, pero en todo el rato que he estado atendiendo me ha parecido una exposición magistral. Creo que te lo ha dicho muy bien la doctora. Y verás, me ha pasado lo siguiente en esta conferencia. Yo venía con ganas de decir, qué bien, una ética universal para la bioética. Qué bien suena, que todos los hombres y mujeres del mundo podamos pensar en los mismos criterios a la hora de hacer frente a los mismos problemas. Pero cuando te he oído y he empezado a meterme ya en lo que estabas diciendo, me ha parecido complicadísimo llegar a ese planteamiento. Me parece necesario que ese planteamiento se ponga encima de la mesa ya, porque quizá, quién sabe, quizá dentro de 40 o 50 años se puedan encontrar ya que se han dado pasos, igual que comentabas la doctora Moncho, ¿verdad? Que hace 40 o 50 años no nos planteábamos cosas que hoy ya nos parecen normalísimas. Quién sabe si el hecho de que aquí se plantee, y supongo que en otros muchos sitios, hará que el tema vaya avanzando. Pero mi pregunta, por una parte, a Jesús es fácil o difícil? Luego, cuando he ido esa sería para ti, luego cuando he ido a la doctora Moncho y he hablado de los comités de bioética, me ha parecido que efectivamente se están dando pasos muy serios, donde en la misma dirección se une pues el forense, el abogado, la persona de valores éticos, la persona de valores religiosos, la religión que sea. Y digo, bueno, pues parece que los comités de bioética, al menos en los hospitales, que yo sé, porque tuve la suerte de estar en una gran asamblea que hicieron en el Colegio de Médicos, donde esto se planteó de una manera muy bonita, yo sé que esto parece un camino práctico a un gran problema teórico. La pregunta ahora a la doctora Moncho es, ¿realmente esta solución práctica, que así entiendo yo que son los comités de bioética, están siendo una salida real a los problemas que a mí me parecen hoy, a lo mejor me equivoco Jesús, hoy insolubles, de poner de acuerdo concepciones tan distintas de la persona? Porque ya no es solo si además adentro de la película habría que dejarle que el hombre cumpliera con su deseo de irse o no, que ya el problema se las trae, sino que me parece que ahí hay unos grandes planteamientos de maneras distintas de entender lo que es una persona
que claro, hace que las soluciones sean distintas. Repito, fácil o difícil, Jesús. Y doctora, ¿los comités de bioética están facilitando las cosas o no? Yo creo que sigue siendo difícil, porque la persona humana es compleja. Consideramos a cada persona en su mundo personal, sus convicciones, sus ideas, su modo de enfrentar la vida, pues resulta siempre difícil el hecho de ese encuentro. Pero yo entiendo que, a pesar de la dificultad, se están dando pasos, y para mí, donde yo encuentro la clave que puede ayudar a que ese encuentro sea fructífero, es en lo que decía un psicólogo, el psicólogo del desarrollo, Lauren Colbert. Lauren Colbert decía: la persona tiene como 3 estadios, ¿no?, a la hora de vivir su comportamiento moral. El primero, decía, el estadio preconvencional. El preconvencional es el estadio donde uno hace las cosas, pero las hace por miedo, ¿no? O sea, yo hago esto porque si no lo hago me entra miedo, o voy a hacer esto porque si no mi mamá no me da un beso, o hago esto. El segundo estadio, el convencional, sería donde la persona actúa de tal forma, él lo destaca en del desarrollo del niño. Hacemos las cosas por consenso, es decir, tú haces esto y yo hago esto. Es como las reglas del juego del niño, ¿verdad? Tenemos que tener estas reglas, tú haces esto y yo hago esto. Si tú no haces esto, yo no hago esto. Es donde se establecen las leyes. Y el estado postconvencional es en el que la persona actúa ya por principios. Es decir, tiene unos principios, unas convicciones, y entonces las expone. Yo creo que la solución, a mi modo de ver, estaría en lo siguiente: mucho diálogo, mucho encuentro, mucho razonar y situarse en ese estadio postconvencional. En el estadio no, yo te voy a decir esto porque quiero quedar mejor que tú, o te voy a decir esto porque resulta que en la institución sanitaria me han propuesto que os diga esto, o te voy a decir esto porque es que yo quiero mi argumento que sea mejor que el tuyo. Tampoco yo digo esto, tú dices esto y ahí nos quedamos. Y lo que salga, salga. Y tú dices esto, yo digo esto, y sino la tercera parte, es decir, yo digo esto, expongo mi propia convicción, cómo yo veo ese universo moral, lo expongo convencido, porque entiendo que hay unos principios básicos que aquí en esta situación tenemos que defender, que es el respeto a la dignidad de esta persona, el respeto a la vida, el que sea bien atendida y cuidada en su salud, el que se aplique, según se entienda, pues el tratamiento indicado, sea uno u otro. Este es mi principio, este es mi encuentro. Si establecemos este diálogo, yo creo que es un camino bastante importante. Tengo que concluir diciendo que yo, mi experiencia en el Comité de Bioética, he descubierto pues que precisamente en el fondo, en la intención, en la voluntad de los que componen el comité, y aquí está mi vicepresidenta y también otra miembro, que están escondiditas por ahí, pues en el fondo existe y se va creciendo en este sentido. Es decir, la preocupación por defender estos valores importantes, aquí el respeto a esta persona, el que se trabaje precisamente porque se dé una respuesta a esta realidad. Luego cada uno expone su modo de ver y su punto de vista, evidentemente, ¿no? Yo creo que por ahí podía caminar. Ha dicho una frase, Jesús, que a mí me ha gustado mucho y me da de apuntar. Bioética es un camino hacia el futuro. Resulta que yo creo que todos los estudiantes, cuando estudiábamos ética, era una cosa aburrida. Y la bioética, la palabra, el término, ha puesto como un punto de modernidad. Y ahora todo el mundo quiere estudiar bioética. Y esto es bueno, porque resulta que aquello era feo, era antiguo, era de profesores aburridísimos. Pero esto es moderno, lo vienen los americanos. Y es bonito, y es bueno. Entonces, ahora mi compañera, termino una frase que te dejo, y yo creo que es un camino de futuro. Y hay una cosa que nos va a ayudar mucho, y es el mundo del comercio y el mundo de la empresa. ¿Qué unifica a las empresas en el mundo entero que han llegado a la excelencia? Pues 2 o 3 cosas. Una es el trato humano, otra es
el buen comportamiento ecológico de la empresa, bioética, y la responsabilidad social corporativa. Cuando ahora nos llega un anuncio de cualquier detergente o de cualquier ropa y nos dicen que eso es ecológico, que eso no lo hacen los niños esclavos en la India y tal, lo acogemos. Pero si nos dicen, no, eso está hecho por los pobres niños que les pagan una miseria, eso no lo compras. O sea, nos están enseñando. Luego, por el mundo del comercio y de la empresa y de la excelencia, y además el mundo de la comunicación rápida, de internet y todo, inmediatamente nos contaminamos y nos comunicamos las buenas nuevas y las malas nuevas. O sea, luego, en cualquier momento, de esos grandes pensadores y señores que han dedicado 40 o 50 años, como el doctor Diego Gracia, que ha dedicado toda su vida a la bioética y a transmitir a sus alumnos y a transmitir pues, todo lo que ha aprendido, y nos lo transmite con palabras sencillas, muy humanas, pues yo pienso que eso nos va a adelantar o nos va a acercar a esa bioética universal. María Ángeles Juan, doctora. Yo quería aprovechar este foro de aquí porque se ha hablado de la relación paciente-médico o profesional sanitario. En la práctica diaria es donde puede surgir el desencuentro de los profesionales de la sanidad con su paciente, que es el motivo por el que cada día se colocan la bata blanca. Sí. También, Genoveva, has dicho que antes el don Antonio Dontal, sí, lo que decía, iba a misa. Imponía. Nunca mejor dicho, lo de misa con Jesús ahí puesto. Pasamos de ese pedestal de tener a don Antonio ahí arriba a tener ahora profesionales que no tienen el don. Les hemos apeado del don y del respeto que le tenemos. Ahí puede surgir el conflicto. En la relación médico-paciente, el profesional sanitario está aprendiendo, en un camino muy arduo, en tener en cuenta la autonomía del paciente. Y en ello estamos, en que día a día aprendan esa autonomía, que tienen derecho a opinar y a exponer su criterio, a no ser tratados o ser tratados de otra forma. Pero en el otro binomio de la relación tenemos al paciente en el que ha pasado de ese respeto del don a no respetar a quien tiene delante y desacredita en algunos momentos sus conocimientos y que duda de cuando da su opinión pueda estar aplicando el principio de beneficencia, y lo duda cuando no está de acuerdo con el profesional. Y eso es duro de ver cuando dudan de nuestros profesionales, porque ese profesional, yo creo, en toda mi experiencia, pocas veces veo que no aplique el principio de beneficencia al paciente, y hoy en día se está poniendo en duda. Y ese profesional, en épocas de crisis, también está aplicando el principio de justicia, porque con su bolígrafo es responsable de aplicar los recursos que tenemos. Y cuando, según su conocimiento, está aplicándolo, no niega, sino reparte ante quien tiene. Y entonces el paciente cree que no le está atendiendo, pero no, le está atendiendo con equidad, como tú dices. Y está siendo difícil la relación médico-paciente, y hay un gran desencuentro. Y tenemos que buscarlo en foros como estos, en hablar claro, en que no todo vale y que también hay unos grandes profesionales y no dudar de ellos. Yo no quiero que se le vuelva a dar el don, pero el respeto a su capacidad técnica, que la tienen, es para reflexionar. Y es lo que yo encuentro día a día en ello. Por cierto, creo que hoy se celebra el Día Mundial contra las agresiones al personal sanitario.
Y la estadística que se da, pues es una estadística bastante preocupante, ¿verdad? Del personal sanitario que es agredido, una lesión gratuita en los centros hospitalarios, en los centros de salud, pues sencillamente cuando están haciendo cumplimiento de su deber. Yo, apuntando en lo que ha dicho María Ángeles, diría que yo he tenido una gran suerte. Y la gran suerte que he tenido es que, pues, como persona, soy usuario, he sido en algunos casos enfermo y paciente, pero he tenido también la ocasión de encontrarme con este colectivo, la profesión sanitaria, y de conocerlos en todo su aspecto de profesionales. Estudian mucho, estudian mucho. O sea, cuando se proponen trabajar una cuestión, sacan tiempo de donde haya que sacarlo para estudiarla, para preocuparse por ella, etc. Y en su servicio al paciente, ¿no? Pero no solamente he visto esa dimensión, sino he visto también la dimensión humana del médico, de la médica, ¿verdad? Y entonces me reafirmo en lo que ya una vez en una conferencia en el Corte Inglés decía: el respeto a la dignidad de la persona es un elemento fundamental en ambos aspectos. En el paciente, con el respeto a su autonomía, la actitud de intentar ser equitativo, y el respeto hacia el médico que te atiende. El respeto de lo que significa la consideración de que es persona y que está ejerciendo su trabajo. Si hay algo que en alguna ocasión consideras que no es acertado, hay sus vehículos para atenderlo. Pero el respeto es fundamental. En el fondo, volvemos a una ética, a mi modo de ver, de auténticas virtudes en la actitud del hombre. Yo quería añadir una cosa, volviendo al tema medios de comunicación. Se lee titulares: van a ahorrar, les han dado órdenes de ahorrar y de quitar esto y de quitar lo otro. Yo estoy en un puesto directivo en un hospital de la provincia, y a nosotros la Consellería no nos ha dado ninguna orden de quitar nada, ninguna. Sí que se nos ha pedido ser eficientes. Donde antes metías la mano y dabas un puñado de gasas, vamos a ver, ¿usted cuántas veces se va a curar? 4, 6, 8, 10. Pues estos apósitos son los que usted necesita, ¿vale? Es decir, ese tipo de cosas. Pero no medidas de auténtico sentido común que cualquier ama de casa lo haría. Dicen, han cerrado camas. No, señor. Si no las utilizamos, si en una casa hay 6 habitaciones y se van los hijos y te queda una habitación, ¿el resto las tienes en marcha? ¿Las tienes con sábanas todos los días? ¿Todos los días entras a limpiar? No, las cierras y utilizas una. Eso es lo que se nos ha dicho, ser eficientes. Y es que es una obligación ética del gestor sanitario. No tenemos recursos. Vamos a ahorrar y vamos para cuando toque emplearnos. Es decir, que lo que se oye por ahí, ustedes, hay una frase, yo creo que hay una frase que resume la bioética. Nos hace maduros, seres maduros, ciudadanos maduros, que tenemos que pensar y decidir. No que otros piensen por nosotros, sino pensar y decidir. ¿Te parece, Jesús? Claro que sí. Como miembro de la organización, y lamentando porque estamos muy bien, puedo decir unas palabras de cierre, a no ser que alguna persona, porque queremos que sea un diálogo abierto, quiera intervenir. Aparte de efectivamente agradeceros a vosotros vuestra participación tan especial y a todos ustedes, creo que hay una cosa que ha quedado a mí muy clara, y es que hemos tenido muy poco. A mí me ha salido a poco porque han ido apareciendo situaciones difíciles, problemas, circunstancias, pero bueno, me quedaría con algo que los dos habéis coincidido. Le ponen las cosas encima de la mesa, decía Genoveva, en esos comités, el diálogo, decía Jesús. Bien, pues desde la Comisión de Diálogo de la Diócesis esta es la idea, venir a los foros públicos a dialogar 1, 1000, todas las veces que haga falta, porque si efectivamente vamos a poder avanzar en cualquier orden. Hoy tenemos, al menos nuestra civilización española, que lo hacemos dialogando,
o no se avanza. Se pueden imponer cosas, pero avanzar con qué dificultad. Y creo que lo de esta tarde pues es un ejemplo bonito. No sé cuándo estaremos en condiciones de organizar otra de este tipo médico, precisamente el campo, y nos faltaba la última intervención, que da muchísimo de sí, ¿verdad? La calidad de la relación humana entre las distintas personas de un mismo... Se da en el orden de la salud, se da también en el orden de la enseñanza, se da en el orden de la parroquia, se da en el orden del autobús. Bueno, pues no hay, ¿verdad? Con esta conferencia casi ponemos fin a 10 años que llevamos de diálogo, fe y cultura. La próxima conferencia será el lunes, en la que el vicario general hablará precisamente del valor del diálogo en este mismo lugar, para cerrar, digámoslo, de una manera un poco oficial lo que ha sido una tarea que queremos que siga. Genoveva se medio reía cuando hemos dicho que efectivamente vamos a esta conferencia y este diálogo se cuelga en internet, en la página del Obispado se puede entrar, Comisión Fe y Cultura, y es de decir que hay una eficiencia grande por los servicios. Tardan 2 o 3 días escasos en tener esta conferencia para poder volver a verla y a oírla, lo cual realmente es importante. Y nada, un fuerte aplauso, ¿verdad?